Hola y bienvenidos a Revelando el Apocalipsis. Hoy tenemos un tema interesante que no muchas personas han entendido y es la historia de dos bodas. Verán, la mayoría de las personas cuando se trata de profecía bíblica saben que hay una boda gentil pretribulación, una novia de Cristo pretribulación. Pero lo que no saben es que hay una novia judía de Cristo post tribulación. Hay dos bodas en los últimos días, dos bodas proféticas al final de los tiempos. Y esto está en toda la escritura, en forma de misterios. Permítanme recordarles esto en 2 Corintios, capítulo 12. Y recuerden, si no digo en qué capítulo estoy, solo miren a la derecha, pero ya han entendido esto, han estado siguiendo esto por un tiempo. Si no es así y eres nuevo, regresa y mira parte de la introducción y algunas de las primeras enseñanzas. Son muy cortos, fáciles de seguir. ¿Ves? Una vez que empiezas a entender que el final de los tiempos se revela en Lucas, luego en Marcos y después en Mateo, que no todo se trata del Evangelio de Mateo, que tomas un poco de Marcos para llenar los vacíos de Mateo, tomas un poco menos de Lucas para llenar los vacíos de Mateo. No, es en el final de los tiempos. La revelación del final es que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Va Lucas, luego Marcos, luego Mateo. Pretribulación, mitad de la tribulación, post-tribulación. Y cuando entiendas eso y los evangelios sinópticos se te abran, te darás cuenta de ello. El final de los tiempos no es un periodo de 7 años, sino un periodo de 14 años. Y un corto periodo de tiempo llamado arriba, que es un periodo de 50 días. Ese periodo de 50 días comienza con un pretribulación, uno arrebatado al tercer cielo. El segundo es el que fue arrebatado a la mitad de la tribulación. Gran multitud. Ambos, el primero y el segundo. El primero está conectado con Lucas. El segundo está conectado con Marcos y la mitad de la tribulación. Ambos son parte del reino de Dios. Y luego está la tercera vez. La tercera vez de la que Pablo habla aquí es cuando él viene a ellos. Es una imagen profética del Señor, regresando entonces, poniendo sus pies sobre el monte de los olivos en su venida, la tercera vez. Así que un arrebatamiento, otro arrebatamiento y un regreso. Y en el regreso del Señor será con el reino de los cielos. Y vamos a hablar de eso también a medida que avancemos en esto. Así que recuerden, es Lucas, Marcos y Mateo. Pretribulación, mitad de la tribulación y post-tribulación. Esto se revela en las diferencias de a quién se dirigen durante el periodo de 14 años. Déjenme mostrarles algo más que todos hemos escuchado sobre Ruth. Sabemos que Ruth es una imagen de la novia gentil. ¿Pero sabían algo más? ¿Saben que si revisan los 66 libros de la Biblia, saben que 2 de ellos son mujeres? Por supuesto, el libro de Ruth. ¿Pero sabían que hay otro llamado Esther? Sabemos que Ruth es una gentil y ella es una imagen. Todos entienden esto, de la novia gentil, para cualquiera que estudie profecía. Pero de lo que nunca escuchas hablar a la gente es de la imagen de Esther. Esther es una imagen de la novia judía post-tribulación. De vuelta al Padre, de vuelta al Señor. ¿De acuerdo? Hay 2 de ellas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay 2? Porque ambas son novias, ¿verdad? Una reina, una novia y así sucesivamente. Eso es lo que está pasando. Bueno, una vez que empiezas a entender esto y profundizas en las diferencias de los evangelios, vas a notar algo realmente asombroso. ¿Sabes que la palabra boda, bueno, esto es blueletterbible.org, y escribí la palabra boda e hice una búsqueda para ver dónde aparece la palabra boda en las escrituras? En el libro de Mateo se encuentra en un solo capítulo. En el capítulo 22 aparece 5 veces. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, se encuentra en 2 versículos, en 2 capítulos diferentes. Ambos representan exactamente la misma conversación en un contexto pretribulación y todos estos son del contexto judío post-tribulación. El de Lucas es para Ruth. El de Mateo es para el tipo de Esther. ¿Te das cuenta de que no hay ninguno en el Evangelio de Lucas? Eso es porque no hay una boda a la mitad de la tribulación. Mira esto, en Lucas capítulo 12, así que está en Lucas
capítulo 12 y capítulo 14. En Lucas capítulo 12 es una conversación muy diferente a simplemente una boda. Pero lo que notas es que el contexto es para este grupo, para el reino de Dios. Y dice en el versículo 35, ceñid vuestros lomos y mantened las lámparas encendidas, y vosotros sed como hombres que esperan a su Señor cuando regrese de la boda. Ahí está esa palabra. Que cuando Él regrese, que cuando venga y llame a la puerta, le abran inmediatamente. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor, cuando venga, los halle velando. En verdad os digo que Él se ceñirá, los hará sentar a la mesa y se acercará para servirles, y vendrá y los servirá. Verás, aquí no está hablando de un pueblo que va a una boda, está hablando de un grupo que es la primera vigilia. Y lo sabes porque luego dice la segunda vigilia y la tercera vigilia. Así que está hablando a un grupo que no va a ir a esta boda, sino que debe estar listo cuando Él regrese de esa boda. Y a este grupo se le llama la primera vigilia. Observa cómo se desarrolla esto. Ahora, cuando vas a Lucas capítulo 14, donde está la historia de la boda, verás, en Lucas 14, comenzando en el versículo 7, es la parábola del banquete de bodas. Y dice que cuando seas invitado a una boda, no te sientes en el lugar más alto, no sea que haya un hombre más honorable que deba sentarse en ese lugar y te hagan bajar y pierdas prestigio, y así sucesivamente. Sino que siéntate en el lugar más bajo, y si está destinado que subas más alto, alguien vendrá y te dirá, amigo, sube más arriba, y tendrás honra delante de los que se sientan a la mesa. Bien, esta es tu boda pretribulación de la novia gentil que está teniendo lugar. Por eso solo lo ves en Lucas y lo ves en Mateo. Pero no se describen ni se hablan en el mismo contexto porque no es la misma boda. Bueno, déjame mostrarte algo que es la parte de la boda, pero recuerda lo que acabo de compartir en el versículo 12, en el capítulo 12, que hay un grupo que no va a la boda y deben estar listos cuando Él regrese de la boda. Bueno, solo en el Evangelio de Lucas, después de la parábola de la fiesta de bodas, encuentras una parábola de un gran banquete. No encuentras esta parábola del gran banquete en Mateo y por supuesto no aparece en Marcos. Entonces, ¿de qué trata esta? Se trata de ir e invitar a aquellos que no pueden pagarte y demás, y dice, pero cuando hagas un banquete, llama a los pobres, los lisiados, los cojos, los ciegos y así sucesivamente, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 14, porque serás recompensado en la resurrección de los justos. Así que este grupo es parte de una resurrección que tendrá lugar donde recibirán su recompensa en esa resurrección. Y es una imagen profética de este banquete que tendrá lugar después de la boda. Bueno, este grupo, hemos enseñado sobre esto en nuestro canal principal Ministry Revealed durante muchos años. Este grupo es el remanente de obreros en la iglesia de Esmirna. Ellos arriesgarán sus vidas sirviendo al Señor por su pueblo para ayudar a traer a la gran multitud. Y se les dice que su recompensa en Apocalipsis 2, versículo 11, es el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, esa es la descripción exacta en Apocalipsis capítulo 20 de aquellos que serán resucitados para gobernar y reinar. Fueron decapitados por el testimonio de Cristo. Van a ser resucitados para gobernar y reinar con Cristo por 1000 años, pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo. Y dice en el versículo 6 de Apocalipsis 20, bienaventurado y santo. Y el que tiene parte en la primera resurrección, escucha esto, sobre estos la segunda muerte no tiene poder. Así que lo que estábamos leyendo en Lucas 12 era ese grupo, esperando al Señor cuando regrese de la boda. Cuando Él regrese de la boda, es la historia de la boda en Lucas capítulo 14, ese grupo que va a ser recompensado en esta resurrección de los justos, quienes gobernarán y reinarán con Cristo por 1000 años. Ese es el grupo del que se habla. Recuerda lo que dije al principio, está la porción de arriba. Bueno, en la parte de arriba comienza con la novia de Cristo antes de la tribulación y hay una boda de 7 días.
antes de que el Hijo del Hombre regrese como el jinete del caballo blanco por 40 días. Él regresa en el octavo día después de la boda de 7 días, lo cual es una imagen profética exacta del banquete que ocurre después de la boda de 7 días. ¿No es increíble? Es increíble por la razón de que una vez que entiendes por qué, está descrito y presentado así en Lucas, pero no en Marcos ni en Mateo, todo empieza a tener sentido. Por eso la revelación de a quiénes se dirigen los evangelios es tan importante. ¿De acuerdo? Ahora, observa esto. Ahora has visto aquí mismo, en esta historia de la boda que se encuentra en Lucas, la parábola de la boda en Lucas. Esta es la imagen profética de la novia gentil pre-tribulación, como Ruth que estás viendo aquí. Pero no olvides que todavía hay otra que estaba en el Evangelio de Mateo. Y la que está en el Evangelio de Mateo se encuentra en el capítulo 22. Pero mira dónde está. Se llama el reino de los cielos. ¿Notas el reino de los cielos? Bueno, si nunca te has dado cuenta, hoy no vamos a profundizar en eso, pero quiero señalarte esto. El reino de los cielos se menciona muchas veces en el Nuevo Testamento, pero cada vez que aparece es solo en el Evangelio de Mateo. Eso es lo que te estaba explicando al principio. Cuando entiendes estas diferencias, es increíblemente poderoso. Bueno, ahora mira la historia en Mateo capítulo 22, el reino de los cielos. Entonces, en Mateo 22, esta es la parábola del banquete de bodas. Bien, tiene el mismo título que la de Marcos y la de Lucas, pero no es la misma. Esto es el reino de los cielos, y dice que es como cierto rey que hizo una boda para su hijo. Bien, envió a los siervos y ellos estaban invitando y llamando a la gente a la boda, y algunos dijeron que no podían ir, que estaban demasiado ocupados y demás, ¿verdad? Es una historia completamente diferente. Y luego dice que cuando fue a ver a los invitados, vio que había un hombre que no tenía vestido de boda. Bien, esto es una boda judía. En estas bodas antiguas se suponía que debían venir con un vestido de boda. Y este hombre es echado fuera de la boda, donde hay llanto y crujir de dientes. Bien, ¿por qué es esto importante? Mira lo que sucede. ¿Cuándo es esta boda? Bueno, cuando entiendes cómo se desarrollaba una boda judía antigua, todo cobra mucho sentido en la revelación del fin de los tiempos, porque en el antiguo Israel las niñas a menudo eran desposadas o casadas alrededor de los 12 o 13 años. La edad típica, de hecho, en lo profético es de 13 años. Así que a los 13 años ella se casa con su esposo, que es un poco mayor, y esto da inicio a una separación de un año. Entonces se casan a los 13 años. Hay una separación de un año mientras él va y prepara un lugar en la casa de su padre. ¿Ves cómo funciona eso? Se casan en el desposorio. Ellos se van y él va y prepara un lugar. Bueno, ella se prepara durante ese último año. ¿Y adivina qué sucede? Una vez que el lugar está preparado y el esposo regresa, él viene en un momento inesperado para la novia. ¿Cuándo es ese momento? Es aproximadamente un año después, en un día y hora que nadie sabe. En el año 14. ¿Sabes de qué es eso? Una imagen profética de los 13 años y el último 14º año de tribulación. ¿Sabes en Mateo capítulo 24? Lees que en la venida del Hijo del Hombre, cuando Él venga como un relámpago de un extremo al otro, este es el final del 13º año de tribulación. Es una imagen de ese compromiso judío, esa boda que tendrá lugar oficialmente al final de los 13 años de tribulación. Y cuando ese 13º año termina, Él ha destruido a los enemigos, ha atado al enemigo y el 13º año llega a su fin. Vas al capítulo 25 de Mateo. Y ahí está de nuevo el reino de los cielos y la descripción de una boda con 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Esta es la imagen profética del último 14º año, cuando el Señor ha destruido a los enemigos y ahora ha preparado la tierra para recibir de nuevo a su novia judía en sus brazos para el jubileo final y el reinado milenario. Y mira lo que ves cuando las puertas se cierran. Es la historia del reino de los cielos.
también estaban los siervos insensatos. ¿Y qué dice acerca de ese siervo insensato? Dice que el siervo inútil será echado fuera, donde habrá llanto y crujir de dientes, que es cuando las naciones están siendo juzgadas, ovejas con cabritos. Verás, hay una novia de Cristo antes de la tribulación y otra después de la tribulación. Una es una gentil como Ruth, la otra es una novia post-trib. Una imagen de Esther. Hasta pronto.